uno más se nos une. Voy a comenzar con una oración antes de que se me olvide. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos dan nuevamente de estar aquí reunidos. Señor, te damos gracias por la plataforma de Zoom, te damos gracias por el Internet, porque es por eso que nos podemos conectar aún estando en diferentes países y en diferentes estados. Te pido que nos des la revelación y sabiduría que necesitamos para poder entender tu palabra, para poder entender lo que leemos y lo que los diferentes autores nos tratan de comunicar. Así que te pedimos que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente y aún hasta nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que tú estás tratando de hacer con nosotros y a través de nosotros, porque siempre queremos darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así que ya llegamos a la semana 6. Apenas nos queda ya el resto de esta semana y 2 semanas más. Ya veo, según los comentarios, que ya algunos están trabajando en el ensayo corto, así que eso es excelente. Déjenme verificar que estoy en el internet, que sí. Así que si tienen que pasarse de más de una página, no hay problema. El problema sería que no completen una página. Ahí sí que entonces tendríamos que estar verificando. Y, y entonces la semana que viene, no olviden que entregan la parte uno del trabajo final, que son las diapositivas. Y entonces la última semana, que es la 8, entregan el audio, que es no el audio, la grabación, dando la presentación. Así que empiecen con tiempo por si acaso alguna emergencia, falta de electricidad, falta de internet, para que así no tengan problemas. Y entonces, pues ya nos queda esta noche y una reunión más por Zoom, que es la última semana. No creo que tengamos lectura asignada para esa semana, así que vamos a más bien a resumir el curso. Si tienen alguna pregunta, podemos discutir lo que han aprendido, cómo lo pueden aplicar en el ministerio, eh, y cualquier cosa sobre este curso o sobre otro tema que tengan en confianza. Estamos aquí. Y nada, y entonces terminamos el curso. Así que voy a compartir la presentación de esta semana, que vamos a cubrir dos de las tradiciones, y quería aclararles que él le llama, el autor Foster le llama mucho la tradición, pero para nosotros, pues en temas simples, son diferentes disciplinas y diferentes áreas de la vida cristiana que nosotros, las que nosotros podemos usar para entonces servir a Dios y servir a la comunidad, a todas esas personas que Él nos ha puesto. Porque como sabemos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó la gran comisión y nos dijo: id y hacer discípulos, y que nos dio la enseñanza de enseñarles, de bautizarles. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros. Todo lo que estudiamos en el curso es para poder aplicarlo a nuestra vida, especialmente este curso, ser desarrollados espiritualmente y entender que la formación espiritual es algo continuo. Esto no se detiene, esto para cuando lleguemos al cielo, o cuando el Señor nos llame, si es antes del rapto, cuando nos llame a su presencia. Así que es bien importante que nosotros tomemos cuidado de nuestra formación espiritual, específicamente de nuestro corazón o de nuestra alma, para que entonces nosotros podamos ser esos siervos que Dios nos llamó a hacer y para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Y sabemos que especialmente después de la pandemia hay muchas cosas. El aislamiento causó muchos problemas emocionales, espirituales, psicológicos, y también a veces los problemas políticos en nuestros diferentes países pueden también causar mucho trauma emocional, psicológico, y entonces nos puede afectar nuestra formación espiritual. Así que no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo, siempre es importante encargarnos de nuestro corazón o de nuestra alma. Y nuestro espíritu lo vivifica el Señor. Según lo buscamos al Señor, Él se encarga de nuestro espíritu, pero nosotros tenemos que estar ahí trabajando en nuestra alma, en las cositas que el Espíritu Santo nos revela,
que tenemos que trabajar. Y entonces para que pues nosotros podamos ser cristianos saludablemente completos en cada área de nuestra vida, porque entonces así somos más efectivos en el ministerio o en el trabajo secular donde Dios nos haya puesto. Así que esta semana vamos a discutir la justicia social, que es como decir las misiones y el alcance a las comunidades donde Dios nos ha plantado, y la tradición evangélica. Así que los capítulos son el 5 y el 6 del libro de Foster, y comenzamos con la tradición de la justicia social, que es simplemente descubrir la vida de compasión. Es simplemente descubrir la vida de servicio, donde entendemos que hay unas necesidades en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestro mundo. Muchas veces pues aplica a misiones globalmente eh, que podemos apoyar a algún ministerio que aún no está en nuestra ciudad, pero está en la otra parte del mundo, y nosotros, Dios nos llama también a ayudarlos a ellos. Eso es mostrar esa compasión hacia la comunidad, hacia los necesitados, y entender que no nos podemos quedar en los cuatro, dentro de las cuatro paredes que es el templo, y que no podemos estar solo yendo a un servicio dos, tres, cuatro veces a la semana y preocupándonos por nosotros mismos y alimentarnos nosotros mismos y olvidarnos de la necesidad que hay en la comunidad. La iglesia tiene un papel bien importante en la comunidad, y Dios nos ha puesto ahí estratégicamente para que nosotros podamos ser de bendición, y es importante vivir en esa. Es parte de nuestra formación espiritual el demostrar compasión hacia los necesitados. El autor nos pone el ejemplo de Amós, y en Amós 5:24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y dice William Penn que la vida verdaderamente cristiana no echa a los hombres del mundo, sino que les permite vivir mejor en él y anima sus emprendimientos por remediarlo. Y en ese trabajo que nosotros hacemos en la sociedad, también estamos dando testimonio del amor de Dios, porque sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, lo que él hacía era servir a la comunidad, y lo que él hacía era mostrar amor, compasión, aún en el día sábado, que se supone que él no hiciera nada según la ley, pero él sentía la necesidad que había en la comunidad, y él siempre estuvo dispuesto para cubrirla, no importando la hora del día ni el día, él siempre estaba dispuesto para cubrir esa necesidad. La corriente de la justicia social de la vida y la fe cristiana centra su atención en la justicia y en la paz, en todas las relaciones humanas y estructuras sociales. Esta forma de vida llena de compasión implementa el mandamiento evangélico de la equidad y la magnanimidad entre todos los pueblos y las personas. Lo más en lo más que podamos mostrar la equidad y la magnanimidad en nuestras comunidades, mucho mejor vamos a estar dando el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y según vamos creciendo y madurando espiritualmente, Amós insistía en la justicia social, es decir, en la justicia en el plano social como eje de una vida que agrada a Dios. La trompeta de Amós solo tocaba una nota: justicia. Su trabajo y su ministerio se basaba en lograr la justicia en su comunidad, en ese lugar donde Dios lo puso para que él hiciera la diferencia. Y él siempre se escandalizaba, según vemos en el libro que escribió, se escandalizaba por las injusticias sociales. ¿Por qué? Porque vendían al inocente por monedas, vendían al necesitado por un par de sandalias, pisoteaban a los desvalidos, padre e hijo se acostaban con la misma mujer, los mercaderes y empresarios cometían sobornos, robos y otros delitos. Y aún los más poderosos, que se supone que estuvieran protegiendo a los ciudadanos, lo que hacía era que abusaban del poder. Y Dios rechazaba la adoración de ellos. Lo vemos en el libro cuando nos hablamos que Dios rechazaba su adoración porque no iba acompañada de acciones de justicia.
Es bien importante que nosotros en nuestro momento de adoración y en nuestra vida, que es una vida de adoración, nosotros también podamos aplicar la justicia social y no nos olvidemos de los necesitados, de los desvalidos. No podemos quedarnos callados ante las injusticias sociales. Podemos pedirle al Señor en nuestro tiempo de oración que nos dé sabiduría, que nos dé ideas y estrategias de cómo suplir la necesidad, porque es bien importante y Dios nos llama, Dios es un Dios de justicia y nos llama a luchar por la justicia social, que vemos que en algunos de los lugares donde estamos hay demasiada injusticia. Definición de la justicia social es, él nos usa Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, y básicamente lo que significa es el amor a Dios es nuestro movimiento vertical, de arriba hacia abajo, amamos a Dios, y el amor al prójimo es el amor que nosotros extendemos hacia adelante. Son mandamientos separados, pero a la vez inseparables, que era lo que decía en Mateo 22, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podíamos, creo que dice, y el segundo mandamiento como que es igual o mayor, y es que es importante, no es solo amar a Dios, es también amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es tan solo nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo, es todas las personas que Dios pone en nuestro camino, nuestro vecino, las personas que vemos en el mercado, donde quiera que vayamos. Y es bien importante que nosotros mostremos ese amor. ¿Y cómo demostramos amor nosotros? Tratando de ver cómo podemos ayudarlo en las diferentes situaciones que ellos enfrentan. El amor candente a Dios nos mueve al amor compasivo. Mientras más amamos a Dios, más Él nos mueve a amar a nuestro prójimo y más es como el Espíritu Santo redarguyéndonos para que hagamos algo para ayudar a los demás. La justicia social es el punto donde el tema central de la tradición de la santidad pone sus pies en marcha. De ahí es como dar un paso extra al mostrar justicia social. Tres grandes temas de esta tradición son la justicia, que es Mishpat, Gesed, que nos presenta el tema de la compasión, demostramos justicia a través de la compasión que demostramos, y la palabra paz, que es la palabra que transmite Shalom, que transmite la idea de armoniosa unidad en el orden natural también, es tener afecto y consideración por todas las personas, es vivir en paz con todas las personas. Mishpat, Gesed y Shalom son perspectivas que informan nuestra visión de la tradición de la justicia social. Van intercaladas. No puede haber compasión si no hay justicia, porque la compasión nos lleva a proclamar la justicia y esa justicia nos lleva a emular la paz social, porque eso es lo que queremos. Queremos vivir en un mundo donde haya paz y donde las personas podamos suplir necesidades de otras personas con los recursos y las herramientas que Dios nos provee. Hay tres escenarios bien importantes en la justicia social y embarcan el ámbito personal, el social y el de estructuras institucionales. En el ámbito personal, no podemos trabajar por la justicia si vivimos en injusticia. Es como una paradoja. No se puede una sin hacer, no se puede una si estás haciendo la otra. En el ámbito social no podemos trabajar por la justicia si no tenemos buenas relaciones interpersonales. En todo lo que podemos debemos vivir en paz. Por eso es que está intercalada la justicia con la compasión y la paz. Si no vivimos en paz con los demás, no podemos lograr la justicia social, porque va a haber algo fuera de balance, fuera de orden. Y el ámbito de las estructuras institucionales, que son: trabajamos por cambiar estructuras que perpetúan la pobreza y otras cosas que promueven la injusticia. Hay lugares donde nosotros estamos, donde Dios nos ha plantado, donde las estructuras, aún las gubernamentales, quieren perpetuar la pobreza y la condición social
de acuerdo a la cultura cambiante. También afecta que se promueva la, la pobreza y que se promueva el racismo, que se promueva la injusticia. Y a veces tenemos que ir como en contra de la corriente para nosotros poder lograr cambio. Lo bueno que nosotros tenemos y el beneficio, el privilegio que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros y que Dios nos da las herramientas y nos da los recursos, aún hasta abre puertas para que nosotros podamos hacer la diferencia. Por ejemplo, nuestros estudiantes en Venezuela tienen una gran oportunidad de ante la opresión gubernamental. Dios los bendice para, siempre me recuerdan esos casos como el pueblo de Egipto, que dice la palabra en un versículo, mientras más los oprimían, más Dios los multiplicaba y más Dios los bendecía, porque sabemos que en esos 40 años que estuvieron en el desierto nunca tuvieron necesidad de nada. Dios siempre proveyó las necesidades y por medio de las personas que puso, ellos siempre buscaban la justicia social también. Moisés, Aarón, Miriam, ellos los defendían y los jueces que después tuvieron los defendían para que pudieran hacer el trabajo que Dios los había llamado a hacer. Y en medio de toda la desobediencia que ellos cometieron, Dios como quiera siempre estuvo con ellos, nuestros estudiantes en Venezuela y en otros países que hay opresión gubernamental, aún en Puerto Rico, que lo podemos tomar de ejemplo, aún en nuestras comunidades, aquí siempre vemos que hay comunidades que como que hay mucha injusticia social y los gobiernos a veces son corruptos y no sueltan el dinero que podrían para poder beneficiar, a veces benefician a otros países antes de beneficiar a los de nuestro país. Y Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos hacer la diferencia donde nosotros estemos. Y a veces vemos la opresión de que queremos hacer algo, crear un programa, y vemos que el enemigo quiere cerrarnos las puertas por medio del gobierno, por medio de la comunidad donde estamos, que no nos permiten hacer algo. Pero lo importante es que mientras nosotros sigamos empujando y mientras nosotros sigamos poniendo en prioridad la justicia social donde Dios nos ha puesto, el Señor abrirá puertas y el Señor nos dará las estrategias, porque a veces las estrategias solo vienen del Señor. Por eso es que es importante que nuestra formación espiritual incluyamos eso en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, de decir, Dios, ayúdame a amar a mi prójimo y muéstrame maneras en las que yo pueda demostrar ese amor, porque estamos dando testimonio de lo que es el trabajo de la iglesia, el testimonio de que Jesús los ama y de que nosotros estamos viendo su necesidad. Así que es bien importante en cada aspecto, en cada ámbito, que nosotros podamos proclamar y podamos trabajar y promover la justicia social. Los aspectos más fuertes de esta tradición son una vida que porque funciona bien hace posible la evolución social en paz. La justicia social nos enseña que podemos tener infinidad de diferencias culturales y aún así vivir como un solo pueblo. Aún así podemos mantener la paz en nuestro pueblo. La justicia social da relevancia y mordacidad al lenguaje del amor cristiano. Al fin y al cabo, lo que estamos demostrando es el amor de Cristo, que el Señor lo demuestra a través de nosotros, nos usa a nosotros como sus instrumentos para que podamos llevar ese mensaje de que Dios te ama, Dios está contigo y nosotros queremos bendecirte porque nosotros amamos a Dios. Los peligros potenciales de la tradición de la justicia social me agrada muchísimo que el autor siempre nos presenta unos peligros potenciales en cada tradición porque a veces los podemos convertir en legalismo, porque queremos hacerlo todo bien y a veces nos vamos al extremo en vez de mantenerlo simple como Dios nos lo da. Y a veces queremos hacer de más y lo que hacemos es que terminamos dañando o no haciendo nada al final del día. Así que de los peligros de esta tradición son la tendencia de la tradición de la justicia social a convertirse en un fin en sí misma
y olvidarnos de las necesidades espirituales. Recuerden que nosotros podemos estar cubriendo necesidades físicas, alimentos, fondos financieros, un lugar, refugio, un albergue, pero siempre lo que está en el fondo es la necesidad espiritual de la persona, porque las personas, mientras esa necesidad espiritual no sea cubierta, las personas van a seguir en una vida de pobreza, en una vida de derrota, eh, eh, o, o- o perpetuando la misma injusticia social alrededor de ellos. Así que siempre tenemos que pensar, ok, la justicia social, pero preocupándonos también del aspecto espiritual de cada persona, que es lo más importante. El segundo peligro es el legalismo extremo, porque tenemos la tendencia de juzgar a la gente según parámetros superficiales, que son los parámetros que nosotros vemos, cómo se están comportando y cosas así, y eso nos puede llevar entonces a juzgar. La justicia social no se trata de juzgar a las personas, sino de suplir, de identificar y suplir necesidades. Nos apresuramos a ser duros si alguien tiene un punto de vista diferente al que sostenemos nosotros en cuanto a temas como el aborto, la pena de muerte, el racismo, el militarismo y demás cosas. Así que nuestro trabajo es mantener la paz. Y aunque nosotros tenemos opiniones, cada persona tiene derecho a su propia opinión. Quizás no tengan derecho a expresarla, pero cada persona va a tener su propia opinión porque tienen sus propias disposiciones según su cultura, la forma en que fueron criados, la iglesia donde van, pero y siempre tenemos presuposiciones y puntos de vista diferentes, pero no se trata de eso, no se trata de estar juzgando a las personas porque, un ejemplo, tienen un programa que ayuda a combatir el aborto y a darle educación a madres que quedan embarazadas sin planificarlo. Lo que estamos es para suplir una necesidad, para poder educarlos, para poder hablarles aún de Cristo y lo que dice la palabra acerca del tema, pero tampoco lo podemos convertir en un extremo de que se convierte en un debate. No, no puede ser así porque entonces vamos a perder el argumento y vamos a perder esa oportunidad que teníamos con la persona. Y muchas veces el Señor cambia la mente y revela la verdad a la persona, pero a veces toma tiempo porque las personas están pasando por un proceso de crecimiento y un proceso de que Dios le quite las vendas de sus ojos, de que le revele la verdad según su palabra. Así que aunque debemos tocar estos temas y decir lo que dice la palabra y no podemos comprometer la palabra por tal de mantener a alguien feliz, no nos podemos ir al extremo de entonces a nada más decir nuestra opinión y no estar abierto a por qué la persona tiene esa opinión, de dónde salió, por qué tiene esa perspectiva, por qué tiene ese punto de vista. Y entonces darnos la oportunidad de ver el punto de vista de la persona y tratarnos, parte de la compasión es ponernos en los pies de alguien y ver por qué. Dime más, ¿por qué tú crees en el aborto? Y muchas veces las personas mismas se dan cuenta como que, oh, eso no hace sentido, oh, porque eso fue lo que aprendí creciendo y cosas así, así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. En cuanto al racismo es lo mismo, la pena de muerte también es un tema que conlleva un debate. El militarismo también, porque son diferentes visiones políticas o perspectivas políticas. Así que siempre promoviendo la justicia social, pero sin enfocarnos tanto en nuestras opiniones y defender nuestras opiniones. No, nosotros lo que tenemos es la palabra y siempre que hablemos de acuerdo a la palabra, el Señor nos va a respaldar. También otro peligro es la tendencia de identificarnos demasiado con una agenda política. Y esto es bien importante porque
a veces nos envolvemos mucho, especialmente si es la justicia social, de acuerdo a política, a las estructuras gubernamentales, y nos unimos o no, nos afiliamos a un punto de vista político, al punto de que defendemos a capa y espada ese punto de vista político. No, yo creo que siempre tenemos que mantener al margen, porque si vemos aún hasta en nuestra iglesia, no todo el mundo tiene la misma, no ven cada partido político igual. Tenemos unos que son de este partido, unos del otro partido, y ellos tienen sus razones, porque unos son del partido y porque otros son de otro. Así que siempre tenemos que mantenernos al margen para que entonces no terminemos inmersos en una agenda política, porque al final del día la agenda política es lo que ellos quieren para su partido y muchas veces se va fuera del margen de la palabra porque no van a ser puntos de vista perfectos, siempre van a tener algo que uno dice, esto no va de acuerdo a la palabra, así que siempre manteniéndonos al margen. ¿Cómo podemos practicar la tradición de la justicia social? Podemos abrirnos a la posibilidad de que Dios desee usarnos de una manera significativa. Recuerden, somos sus instrumentos aquí en la tierra. Podemos ver las noticias para enterarnos de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos en otras partes del mundo, siempre y cuando no nos causen ansiedad y depresión. A la vez que nos causen ansiedad y solamente estamos pensando en eso y demasiado preocupados y hacemos la carga, nuestra carga y no podemos dormir y no podemos parar de pensar en eso, ya ahí vemos que nos olvidamos que el mundo le pertenece a Dios y que hay cosas malas que van a pasar que nosotros no entendemos. Sin embargo, sí podemos orar por cada situación que vemos en las noticias, especialmente cuando vamos situaciones de otros países, de los conflictos, de la opresión social. Nos puede molestar, es bueno que nos moleste porque el molestarnos nos lleva a actuar, pero que no permitamos que nos afecte de una manera que lo hacemos de nosotros al punto de que nos da ansiedad y depresión. Podemos convertirnos en abogados de los explotados indefensos, ya sea la abogacía por profesión, que es una gran oportunidad que tienen los abogados y los jueces, pero también si somos pastores o líderes de nuestra iglesia y aún empleados en el mundo secular, y el Señor nos pone una carga en el corazón en cuanto a algún ministerio o a la comunidad, nosotros podamos abogar por ello, especialmente si son personas que no entienden el lenguaje o son personas que no saben los recursos que tiene el gobierno disponible para ellos, cosas así, nosotros podemos abogar por ellos y ayudarlos a salir adelante. Podemos apoyar entidades de ayuda en su trabajo a través del voluntariado o con donaciones. Muchas veces podemos voluntariarnos, otras veces Dios nos mueve a dar una ofrenda financiera para poder ayudar esa organización o a una iglesia, un ministerio, lo que sea. También podemos involucrarnos políticamente para ir más allá del asistencialismo. Podemos usar nuestra capacidad literaria para ayudar a los pobres y servir como maestros para ellos, para ayudarlos a seguir adelante. Sin embargo, no debemos tratar de solucionar todas las injusticias que vemos, ya que eso nos agotará. Parte del cansancio en el ministerio es que tratamos de hacerlo todo y tratamos de cubrir todas las necesidades y recordemos que también nosotros necesitamos descanso, nosotros necesitamos desconectarnos. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber necesidad. No somos Dios para cubrir cada necesidad, pero sí podemos enfocarnos en algún programa o en dos, tres programas o en dos, tres comunidades, pero la necesidad la va a haber en diferentes ámbitos, así que no podemos hacerlo todo, porque entonces no vamos a estar haciéndolo todo a la vez con excelencia, sino que nos podemos enfocar en una o dos cosas y ver, porque Dios es el que nos pone en el corazón, no es nosotros que somos
tan buenos, de que queremos ayudar a todo el mundo. El Señor nos pone una carga en el corazón por nuestra comunidad, por alguna situación. Así que no podemos estar tratando de resolverlo todo. Sí, cuando terminamos un programa, pues entonces podemos empezar otra cosa y cosas así, pero no trate de hacerlo todo a la vez, porque usted también necesita descansar, necesita tiempo para su familia, necesita tiempo para su ministerio, necesita tiempo de adoración, porque esa es otra de las cosas que a veces creemos que por medio de nuestro servicio estamos teniendo intimidad con Dios. Y una relación íntima con Dios se basa en la oración, en pasar tiempo con Él, y el servicio es algo adicional que nosotros hacemos. Así que si usted ve que su vida de oración y devocional está afectada porque está haciendo y haciendo, recuerden, lo importante es estar en vez de hacer, estar en su presencia a hacer. Yo creo que Dios prefiere que nosotros pasemos tiempo con Él a que estemos todo el tiempo haciendo. Entonces, para resumir esta tradición, que es el llamado a la vida de la compasión, es una vida comprometida con la compasión y justicia para todas las personas, para nuestro prójimo, que incluye a todas las personas. ¿Por qué habríamos de explorarla y por qué es importante que la promovamos? Es porque a través de ella Dios forma en nosotros la compasión para que amemos al prójimo sin reservas y desarrolle en nuestro mundo un lugar en el que prevalece la justicia. Y nos olvidamos, no, creo que nos ayuda a no ser egoístas, personas que son egoístas, que son orgullosas, que aún pues hay cristianos lamentablemente, o personas que se enfocan en el yo, que son egocentristas. El llamado a la justicia social, el servir a otras personas, es una manera excelente para cultivar una vida de compasión. Ajá. Si ven, hay personas en iglesias que nunca hacen nada por la comunidad y solo con ir a la iglesia ya ellos piensan que están cubriendo todo, pero sin embargo, lo que hace la justicia social nos ayuda a nosotros y nos ayuda a mantenernos humildes y mostrando la compasión hacia las demás personas. No importa cuán ocupados estemos, nosotros siempre podemos promover la justicia social en nuestras comunidades. Entonces entramos a la tradición evangélica, que es la vida centrada en la palabra. Dice en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice el autor Muri que el monumento que querría cuando muera es un monumento con dos piernas para recorrer el mundo. Un pecador salvado que habla a todos de la salvación de Jesucristo, que es parte de nuestra gran comisión, que es dar la buena nueva de salvación. La tradición evangélica de la vida y la fe cristiana se centra en la proclamación del evangelio, la buena nueva. El poder de Dios, que es su Espíritu Santo, nos da la capacidad de llevar el mensaje del evangelio en el corazón de manera tan transformadora que al verlo otros querrán lo mismo para su vida, aún con el testimonio y el estilo de vida que nos ven y el amor que nos ven que demostramos. Por medio de nuestro testimonio estamos predicando la buena nueva de salvación y muchas personas son oportunidades para que personas nos pregunten por qué tú eres diferente, por qué tú actúas de manera diferente, me doy cuenta que tú hablas diferente y aún van a ver las oportunidades de nosotros llevar el evangelio y predicarlo como hacen los evangelistas, pero también por nuestro testimonio y por nuestra vida que va madurando, también estamos practicando el evangelio y estamos dando ejemplo de que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios, siervos de Jesucristo. El modelo bíblico que utiliza el autor es el apóstol Pedro, y él era uno de los discípulos que no tenía miedo en proclamar
el Evangelio. Cada vez que se adelantaba al Espíritu, pasaba por una experiencia de crecimiento. Y muchos de nosotros somos así, que somos, se me olvida la palabra para describir a Pedro, pero es como que habla antes de pensar y siempre se metía en problemas cuando hacía eso y se quería adelantar a lo que el Espíritu estaba haciendo y el Señor siempre lo corregía y ya pues cuando el Señor ascendió ya tenía entonces al Espíritu Santo para que le diera esa convicción de que no debía hablar así o de que debía hacer algo de manera diferente. Y en los relatos del libro de los Hechos vemos que la carne de Pedro entró en armonía con el Espíritu para darle a Pedro la capacidad para hablar con confianza y precisión. Él era valiente a la hora de hablar y él no tenía miedo de lo que Dios pusiera en su boca. Él lo iba a proclamar, él lo iba a enseñar en la iglesia temprana. Y vemos la transformación que él tuvo. Él fue de los discípulos que Jesús tuvo en esos 3 años de ministerio. Y vemos cómo Dios lo corregía y cómo llegó a ser la roca sobre la cual Dios iba a construir su iglesia. Ese fue el nivel de transformación que experimentó Pedro, aún hasta después de hundirse, porque pues dudó de que Dios le había dicho que caminara hacia él. La definición de esta tradición se basa en 3 temas principales, que es la fiel proclamación del Evangelio, que es la buena nueva de la redención. Entonces está el fiel repositorio, que es el mensaje del Evangelio fielmente preservado y que se nos presenta en la Biblia, como en 2 Timoteo 3:16, que dice que la palabra es inspirada por Dios. Y la fiel interpretación, que es el mensaje evangélico de la nueva vida en Cristo, que se difundió muy rápido a virtualmente todas las culturas y los pueblos en el mundo conocido en esa época. La buena nueva de Dios no solo se quedó allí con los cristianos, con los primeros cristianos, sino que se extendió por medio de los viajes misioneros, por medio de los lugares donde fueron los apóstoles, los discípulos y las diferentes personas, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Los aspectos más fuertes son que debemos agradecer a Dios por el llamado evangélico a la conversión, que se trata sola gratia, que es gracia solamente, no es por nuestras obras, solamente a través de la gracia que nos viene a través de Jesucristo. Sola fide se va basado en fe y no en obras, y sola Christus, que es a través de Cristo solamente. Nadie nos puede salvar, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Solamente, ni ninguna virgen, solamente viene a través de Jesucristo. Debemos agradecerle a Dios por el acento evangélico en el mandato de Cristo a ser discípulos de entre las naciones. Existimos por la misión, que es la gran comisión para nosotros. Agradecemos a Dios por el compromiso evangélico, la fidelidad bíblica de que tenemos la palabra, de que podemos confiar en ella, y también el testimonio evangélico de la sólida doctrina, que es bien importante para no convertirnos en herejes. Peligros potenciales de esta tradición es que podemos tener la tendencia a fijar la atención en cuestiones periféricas y no esenciales, que creo que tienen que ver un poco con el legalismo. Podemos tener tendencia a la mentalidad sectaria y enfocarnos en una secta o en un tipo de denominación específico. Tendencia a presentar una visión demasiado limitada de la salvación que hayamos en Jesucristo. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra para que podamos aprender, y aún la clase de apologética que nos ayuda a cómo defender el Evangelio, y tendencia a la bibliolatría, que es adorar la Biblia. Recordemos, la Biblia es la palabra de Dios que Dios decidió dejarnos como una guía, pero no es más importante que Dios y no tienes más autoridad que Dios. Es nuestra autoridad, pero no significa que es más grande que Dios. A veces la podemos idolatrar si nos olvidamos que Dios fue
el que nos dejó su palabra y de que fue inspirada por él. ¿Cómo podemos practicar esta tradición? Es que conozcamos nuestra Biblia. Los cursos que ustedes toman en este programa le dan una gran preparación para que ustedes puedan desarrollarse como evangelistas y aún no, si no tenemos el don espiritual, yo no tengo el don espiritual de evangelista, sin embargo, puedo predicar el evangelio a cada persona, que es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Así que mientras más nosotros conocemos la palabra, estudiándola, leyéndola, escuchándola y aplicándola a nuestra vida, más efectivos vamos a ser, porque recuerden que las personas cuando están pasando por problemas en su matrimonio, de adicciones o desánimo, ansiedad, depresión, tanto pensamientos suicidas y cosas así, ellos no quieren nuestra opinión. Ellos no quieren que nosotros los corrijamos y le demos con la palabra de, oh, te pasó esto porque debes estar en pecado. No, lo que ellos quieren es lo que dice la palabra. Y nosotros no fuimos llamados a juzgar a nadie, sino presentar lo que dice la palabra, que sí trae corrección, pero no de la manera en que nosotros tendemos a hacer de juzgar rápidamente por lo que estamos viendo externamente. También debemos a conocer a quienes nos rodean. Nosotros somos simple y llanamente testigos de lo bueno que es Dios y de las cosas transformadoras que Él ha obrado en nosotros. Ni más ni menos. Nosotros somos testimonio vivo de que Dios trabaja en las personas y de que Dios salva, de que Dios liberta, de que Dios bautiza, de que Dios rompe cadenas y de que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Y nosotros, cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos un testimonio y eso es lo que nosotros podemos utilizar para abrir la puerta a presentar la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado en nuestra vida es parte de lo que Dios, de la historia que Dios ha escrito en nuestra vida. El llamado a la vida centrada en la palabra, para resumir, es una vida fundada en la palabra viva de Dios, en la palabra escrita de Dios y en la palabra proclamada de Dios. ¿Por qué debemos explorarla? Porque a través de ella sabemos lo que es conocer a Dios como fundamento de nuestras vidas. Tenemos entonces una razón para explicar la esperanza que hay en nosotros, de que otros puedan ver de que hay algo diferente en nosotros y de que nosotros tenemos una esperanza que ni aun las circunstancias pueden hacer que se disipe. Es una esperanza que se mantiene viva en nuestros corazones, no importa lo que nosotros estemos pasando, y eso es lo que nosotros queremos llevar a otras personas. Y a veces decimos, pero yo no soy evangelista, yo no sé predicar, yo no sé. Lo que nosotros tenemos es un testimonio y una historia y nosotros somos responsables de, de, de mantener una historia y de compartir la historia. Nosotros nos pasamos por diferentes situaciones para que nos quedemos con eso, sino que si nos damos cuenta, las situaciones que nosotros pasamos son para también ayudar a otras personas y cuando ellos las estén pasando, entonces pueden obtener una palabra de apoyo, una oración y podemos contarles cómo nosotros pasamos por lo mismo y cómo Dios nos restauró y cómo Dios nos dio la victoria. Así que no hay que ser evangelista, no hay que ser pastor, aún no hay que ser ni líder de ministerio. Cada uno de nosotros, sea donde estemos, sea donde Dios nos haya plantado, nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir la buena nueva del evangelio, que no es, ay, arrepiéntanse o si no se van para el infierno. No, es compartir por medio de nuestra historia, por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de que Dios vino para salvar, de que Dios envió a su hijo unigénito, y que cuando creemos en Él, Dios nos da salvación. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros
Y entonces tenemos esa ayuda para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque sin el Espíritu Santo no creo que ninguno de nosotros pudiésemos estar donde estamos ahora mismo, porque de verdad requiere del poder del Espíritu Santo para nosotros poder seguir creciendo, para nosotros poder eh, dejar malos comportamientos, malos hábitos, y aún hasta de anhelar la presencia de Dios. Eso viene porque Dios a través de su Espíritu Santo está dejándonos saber de que hasta que no busquemos la presencia de Dios no nos vamos a sentir llenos, porque es la presencia de Dios la que nos llena. Y así que no importa lo que nosotros hagamos, ya sea en el mundo, en el ministerio o en el mundo secular, todos tenemos la responsabilidad de llevar y de proclamar el Evangelio. Así que ese es el final de la presentación de hoy, era cortita. Y entonces ya les queda la semana que viene la lectura. Ay, se me olvidó cuáles son las últimas. No, es una sola tradición la que quedaba. No sé si es, no me acuerdo cuál era. Déjame verificar aquí rapidito cuál es la de la semana que viene, que es la última, para terminar el libro. Deja ver. La semana que viene es la semana número 7 porque la 8 no tenemos ninguna. En esa semana es la vida sacramental, que es simplemente lo que hacemos nosotros, que toda nuestra vida, todo el día, todo lo que hacemos es adoración a Dios y es demostrar en nuestra vida cotidiana de que somos hijos de Dios. Así que eso es lo único que les queda. Dice que que es la vida de todos los días. No se trata de que vamos a la iglesia o que algo de lo que hacemos en los servicios, sino que en nuestra vida cotidiana somos testimonio de lo que Dios está haciendo a nosotros y de que, como yo les decía al principio, de que no importa lo que estemos haciendo, todo es adoración, todo es formación espiritual. No es, ok, me siento a mi devocional, pues ya ahí me pongo el casco espiritual, pero entonces cuando voy a mi trabajo, pues ya eso es diferente, ya eso está en otro plano. No, es todo lo mismo. Donde como esposa, me gusta esa porque habla mucho de nuestro matrimonio, de como padre, que nosotros podamos aplicar el Evangelio y nuestra vida de adoración a Dios en todo lo que nosotros hagamos, no que nos pongamos cascos de estoy en el mundo secular, estoy en el mercado, soy cristiano más que hoy cuando voy a la iglesia, es en toda área, en todo lo que hacemos, en toda actividad, cuando manejamos, cuando buscamos nuestros niños, eh, cuando hablamos con nuestro esposo, nuestra esposa, cuando estamos en la iglesia sirviendo a las demás personas o cuando estamos en la comunidad sirviendo, es todo una persona. Di 24/7 que Dios está trabajando con ella y que 24/7 ella da testimonio de que Dios vive en ella. De eso se trata, porque a veces creemos que pues que lo espiritual es para la iglesia y lo otro pues es opcional o es fuera de, es externo a lo espiritual, pero no, nuestra vida, todo lo que hacemos, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando estamos trabajando, cuando somos la misma persona. um, Hay veces que las personas, por ejemplo, usan un lenguaje diferente en el hogar o se comportan de una manera en el hogar, pero en la iglesia se comportan de manera diferente. Y no, somos 24/7 siervos de Jesucristo tratando de permitir que el Señor nos transforme y abriendo nuestro corazón para que el Señor pueda seguir transformándonos más a su imagen y semejanza, porque como dice la palabra, Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor decida llamarnos al cielo o hasta que ocurra el rapto. Así que no olviden de leer esa, es muy interesante, muy importante, la de la semana que viene.
y pueden verificar las diapositivas que son como un resumen y entonces ya sería el fin del curso prácticamente. Y lo bueno es que con el trabajo final pueden revisitar las lecciones anteriores y pueden ver, pueden ponerlo todo en perspectiva y poder ver cómo va su formación espiritual y cómo la pueden aplicar a su ministerio y cómo ven que Dios quiere que sigan desarrollando y sigan creciendo y sigan madurando, porque de verdad es que nuestra formación espiritual es continua. Nunca podemos pensar, ya lo he logrado, ya me siento que soy un santo. No, esto es algo que debemos cuidarla, como dice la palabra, debemos cuidarla porque el enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar y especialmente con los cristianos, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros ministerios. El ataque viene de diferentes partes, así que siempre y cuando pongamos en prioridad nuestra formación espiritual y nuestra relación con Dios, yo creo que no hay ataque del enemigo que pueda contra nosotros. Podemos vivir en victoria, reconociendo y entendiendo que en Cristo somos más que vencedores. Así que nunca piensen que ya lo logré, ya llegué donde quería llegar. No, es como yo le digo a las personas que le doy mentoría, es, a veces tú piensas que Dios, a veces sale algo en alguna situación, pasas por una experiencia y de momento como que provoca algún sentimiento negativo que lo sentías años atrás, pero y piensas que tú creías que lo habías sanado esa área, pero te das cuenta que tú dices, yo no he sanado eso. Y no es necesariamente que no lo haya sanado, es que Dios, al igual que nosotros, cuando pelamos una cebolla, nosotros removemos la primera o las primeras dos capas, dependiendo cuán durita nos guste la cebolla. Y entonces, pues damos con la parte de adentro de la cebolla. Para mí, la forma en que el Espíritu Santo me lo dejó sentir, porque yo me pasaba, especialmente cuando comencé a trabajar en el ministerio, era, ¿y por qué yo estoy sintiendo eso? ¿Y por qué eso me molesta? ¿Y por qué eso me hace sentir como que me sentía a la defensiva? Y me frustraba conmigo misma, pues yo decía, contra, pero es que yo sé que yo trabajé eso, yo sé que yo le pedí al Señor sanidad emocional y espiritual en cuanto a eso específicamente, pero el Señor me mostró como si fuera una cebolla. Sí, para ese tiempo, para esa temporada, sí bregaste con la situación, sí reflexionaste, sí quisiste sanar de eso, pero según vamos creciendo y yendo más profundamente en nuestra relación con Dios, el Señor remueve otra cara. Y entonces lo que pensábamos que habíamos sanado, que sí pudimos haberlo sanado, porque la realidad es que pudimos haberlo sanado, pero Dios viene más profundamente porque está más preparado espiritual y emocionalmente para lidiar con una área más profunda de tu alma. Como decíamos, creo que es en el curso, los que no han tomado destino y llamados van a llegar a ese curso, pero los que ya lo tomaron es de excavar en nuestra alma y buscar esas cosas que nos molestan, esas cosas que tenemos que sanar. Y así mismo es, a veces vamos a pensar que otra vez estoy pasando por el mismo sentimiento y es que Dios está yendo más profundo contigo y removiendo otra capa de la cebolla. De lo contrario, va a llegar el momento en que nosotros vamos a decir, estoy sano completamente, ya no tengo que hacer nada más, ya no tengo que orar más, ya no tengo que preocuparme por mi alma porque todo está bien, ya logré lo que quería lograr. Y no, el Señor nos deja saber que Él siempre está trabajando en nosotros, que Él siempre está yendo más profundamente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas complejas y así mismo fuimos creados por Dios, porque aún ni los científicos han podido
descifrar todo lo que tiene que ver con el cerebro, con nuestras emociones, aún con nuestra alma, con nuestro espíritu. Pueden saber mucha información, pero no han logrado descifrarlo por completo porque somos seres humanos complejos, que yo creo que Dios nos creó así, porque si no, lo sabríamos todo, porque siempre queremos saberlo todo. Pero es eso, si a veces se sienten como que frustrados, como que yo pensaba que estaba más lejos en mi formación espiritual o en mi proceso, en la jornada de mi madurez espiritual. No, es que Dios simplemente está yendo más profundamente contigo. Y lo bueno es que Él va más profundamente contigo porque Él es el que está trabajando en nosotros y Él nos da la fortaleza y por medio de su Espíritu Santo que nos conforta para que nosotros podamos seguir adelante y podamos decir, sí voy a trabajar en esta situación, sí voy a trabajar en esta área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiero estar saludable, no solamente para agradar a Dios, sino también para que Él me use y para estar saludable para mi familia, para mi ministerio, para mi comunidad, porque créanme que si todos estuviéramos sanos, en nuestras comunidades tendríamos muchísimos menos problemas, nos llevaríamos muy bien, no hubiera injusticia social, no hubiera racismo, pero lamentablemente, pues Dios está trabajando en nosotros y nunca vamos a llegar a perfección, a ser perfectos. Así que mi consejo para todos es que según vamos cerrando el curso, siempre recordemos que es importante darle prioridad a nuestra formación espiritual, porque en el momento en que nos sentimos que estamos más preparados, o que estamos más cerca de Dios, el enemigo puede enviar un ataque y tratar de desviarnos del camino. Es como un tren que se descarrila y no podemos permitir eso. Puede entrar el desánimo, puede entrar el cansancio, puede entrar la frustración ministerial, pero mientras nosotros estemos teniendo cuidado de nuestra alma, créanme que el Señor nos va a dar esa capacidad y las herramientas que necesitamos para poder seguir creciendo y seguir siendo transformados y seguir siendo seguir madurando y seguir yendo al próximo nivel que Él tiene para nosotros. Como dice la palabra, Él nos va a permitir seguir yendo de gloria en gloria hasta el día de Jesucristo. Así que voy a abrir ahora espacio. Si tienen espacio para preguntas, para comentarios, que han aprendido de la lección, que les llamó la atención, si tienen alguna duda. Así que les abro el foro a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien levantó? Noris, Noris, ¿levantaste la mano? No te oigo si estás tratando de hablar. Déjame verificar que no nos hayas escrito. ¿Alguien escribió? Impulsivo. Esa era la palabra, no es mi impulsivo. Mm. Nori, ¿no te sale? Deja ver si me dejas preguntarte que pongas el volumen. ¿Alguien más en lo que Nori se puede? Profesora, quería preguntarle Ujú, algo. ujú. En estas 7 prácticas espirituales, dentro de la meditación, ¿cabe el discernimiento? Dentro de la meditación, yo creo que es parte de. Ok, Ujú. quería estar segura, no quería. Sí, yo creo que es parte de en la meditación. am, yo diría que sí. Y para este ensayo, ¿usted requiere, por ejemplo, una introducción, una conclusión? Sí, O, sí, como parte de esa página,
nos introduces el tema, Ok. entonces lo puedes desarrollar en 1 o 2 párrafos y entonces nos cierras con una conclusión. Y por introducción a conclusión de 3 a 5 oraciones por cada uno de esos 3 a 5 de introducción, 3 a 5 de... Pero se pueden pasar, si tienen que desarrollar mejor el tema, lo más bien dijimos una página para que no nos intrigaran menos de una. Pero Ok. yo creo que sí, yo creo que por el tema que es lo normal, especialmente si lo ponen a doble espacio, Ujú. como se requiere, se podría llevar fácilmente 1 página y media. Que no es que tienen que hacerme 2 párrafos de introducción, no, 3 a 5 oraciones de introducción, desarrollan el tema y entonces 3 a 5 para entonces concluir. Ujú, Ok. ujú. Y en cuanto a las referencias, ¿la Biblia está bien? Es que en otras Sí, clases la Biblia no cuenta como un no, no, scholarly. por favor, en los Ok. cursos que yo enseño, sí lo puede, aún en mi curso de doctorado, la Biblia cuenta y es requerida, así que yo se las Ok. haría requerida a ustedes. Sí, sí, siempre, siempre utilizando versículos que se relacionan al tema y entonces en la página de las referencias, pues entonces nos incluye la Biblia, la versión Ok. que utilizaste. Ujú, ujú, Ok. sí. Gracias. Ujú. Y déjame verificar las instrucciones de esa asignación, de esa tarea, porque no la verifiqué. Déjenme ver. Las 7 prácticas de Jesús, ajá. Y encontraron el artículo que Tengo el está, artículo, pero ok. por lo menos no me lo tradujo al español. Solo estoy leyendo inglés, Deja ver. no hay, no, yo no tengo problema con eso, pero no sé si otras personas tuvieron el mismo problema. Porque entonces yo lo bajo a mi computadora y se los comparto a ustedes. Deja ver que no lo encuentro. Deja ver dónde es que está. Noemí, Oh, no, estoy en la semana. Dime. Dime, Rebeca. yo te puedo mostrar, si lo quieres leer en español, te puedo mostrar cómo ponerlo en tu computadora, porque me he dado cuenta que para los estudiantes que están en Latinoamérica, a ellos se les hace demasiado, o sea, creo que a veces hasta el mismo buscador se los traduce de una. O nada más es un botón que ellos ponen y ya, porque las computadoras, los dispositivos de ellos ya están predeterminados a estar en español. En cambio, los de nosotros están en inglés y más Por bien eso es entonces. configurar todo en la computadora para que te salga la opción. Bueno, Yo, Déjame verificar. yo personalmente no tengo problema porque de hecho ¿Verdad? Sí, sí, que entiende. Sí, yo sí. entiendo el inglés y no tengo Sí, problema. sí, Lo sí, estaba sí, sí. mencionando solamente porque yo me imagino que hay personas que están en Latinoamérica que no sé si les pasó lo mismo. Y si no entienden en el inglés, pues uno de los problemas que tengo con mis otras clases es que a veces estoy tan fluida en inglés y en el español que ya ni noto la diferencia. Y a veces me sale el Spanglish, como dicen ellos, y yo escribo como hablo, me dicen mis hijos. Entonces, pues, es funny porque ya no me doy cuenta, a veces escribo la mitad en inglés, mitad en español, y yo digo, espérate, esto está mal. So, Pero a veces déjame lo que hago es que lo verificar. traduzco yo misma, lo paso y lo traduzco yo. Porque Safari me deja inmediatamente en la Mac, pero Chrome no me deja, porque como dice Rebeca, el mío está en inglés. Mm. Que entonces, am, pero lo que voy a hacer es grabar la página como PDF y entonces se los comparto en el WhatsApp para que no tengan problema. Yo sé, Rebeca, tú fuiste que añadiste cómo traducirlo, ¿verdad? ¿Alguien preguntó? sí, yo les dije en el browser y pudieron. Perfecto, ok, está bien. Que eso es lo importante, que Mil puedan gracias. acceder al español. Pero déjame verificar meditación. La meditación como una forma de despejar la mente, la meditación cristiana se trata de centrarse en Dios y en su palabra. Esto es evidente a lo largo del Antiguo Testamento. Si bien no hay texto explícito que muestre a Jesús meditando, es probable que sea una de las cosas que hizo cuando se fue solo. Su enseñanza destaca la importancia espiritual de mantener una vida de paz. Ajá. Puede incluir el discernimiento, pero
te puedes enfocar, Noemí, con respecto a tu pregunta, te puedes enfocar en meditar en la palabra y en lo que dice la palabra y lo que nos quiere enseñar, pero es parte del discernimiento, porque el Señor nos va revelando y nos va a hacer sentir lo que Él quiere que veamos a través de su palabra. Eso sí, yo diría que sí, si hablas del discernimiento, yo lo aprobaría. Lo que pasa es Ujú, que estaba pensando, a veces me cuesta, hay dos cosas que me cuestan mucho. Una es ujú. el discernimiento, porque yo Ajá. digo que siempre me dan por el lado, siempre me cogen. Y no es que no tenga discernimiento, es que mi esposo dice que soy muy naif, soy muy ingenua. Ujú, ujú. Entonces, quisiera desarrollar eso mucho más. Entonces, no sabía dónde colocarla, si debajo de la meditación o debajo de la soledad y silencio, porque es una de las partes en las que a mí me cuesta, con todas las cosas y los ajetreos que tengo, me cuesta irme a Ajá. Ujú, solas y tener mi tiempo y mi espacio con el Señor. Trato de hacerlo todo el tiempo, a través de música, adorándolo, ujú, ujú, leyendo la palabra, ujú. meditando en una prédica, algo, pero yo decir, ay, sí, me voy a ir en silencio sola, me aparto, no me dejan. Ajá. No, Ujú. ese tiempo a solas no existe. Solo puedes entonces enfocarte más en ese que en los Ok, demás, en de cómo puedes cultivar una vida que practique la disciplina del silencio. ok. Ya sea una caminata sola, no tener el radio prendido en el automóvil, en el carro, cuando estés manejando. Am, si algo que puedas hacer sola, o en el cuarto cuando no hay nadie en la casa, ni tan solo en el cuarto, puede ser en la cocina, haciendo los quehaceres del hogar en lugar de tener el televisor prendido o el radio o de tener audífonos con música, practicar el silencio, porque yo creo que discernimiento va a estar más relacionado con el silencio y la soledad. No soledad de sentirse solo, sino de practicar eso de estar a solas con Jesús. Y yo creo que el discernimiento se puede desarrollar cuando practicamos el silencio, porque ahí entonces están más abiertas a escuchar en la meditación, están más bien meditando en la palabra, contemplando lo que dice la palabra y lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra y la paz que nos quiere dar a través de su palabra, la seguridad de salvación, cosas así. Pero yo creo que el discernimiento, porque te vas a acostumbrar a pasar tiempo en silencio y eso abre la puerta para que puedas discernir lo que Dios quiere hacer contigo en alguna situación. Sí, desarrollalo debajo del silencio. Ok, Y yo creo que así es perfecto. mejor, porque yo creo que nos abre nuestros oídos espirituales. No es que los abre, es que los afina, porque entonces yo cuando practico el silencio de que en mi carro, nosotros no utilizamos el radio, mi esposo y yo, porque ya nos acostumbramos a eso porque se nos hacía difícil, pero me vienen las mejores ideas y puedo discernir que ese es el próximo paso a seguir, que yo creo que es más bien, sí, a través del silencio. De verdad que te lo recomiendo porque yo no podía estar sin sonido, no podía estar sola con mis pensamientos. Para mí, el quality time, como dicen acá, con Dios era cuando pintaba. Me siento a Ah, pintar pues por medio de y me eso, pues, olvido de lo que está pasando alrededor. Se puede quemar el mundo y a mí no me importa porque es en el tiempo claro. que el Señor me habla, porque me tiene que hablar porque yo no sé nada de Y pintura. estás discerniendo, no, y estás discerniendo su voz. Estás Ujú. discerniendo que él te está hablando. Necesitas ruido mientras estás pintando, puedes estar en silencio. No, no, no. Estoy en silencio, todo el mundo me Ah, deja pues sola. sí, Es cuando único sí, se sí, 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 sí. dispersa como le digo yo, Pues el sí, clan arroyo se dispersa y me dejan puedes que yo. hacerlo eso, una práctica, una disciplina tuya, porque para mí es ir a caminar. Me puedo ir a caminar, me puedo ir
a escalar una montaña o algo así, especialmente en Carolina del Norte, que nos encanta. Y ese es nuestro tiempo a sola. Yo lo puedo hacer sola, lo puedo hacer con mi esposo, aquí en mi propiedad, puedo irme y escuchar el arroyo que me pasa por al lado, cosas así que te dan vida. Para ti es el pintar, para mí es el caminar. No, no, Ujú, pero no es porque yo haya decidido, es que el Señor me puso a hacer una pintura para alguien y lo primero que le ujú, dije, Señor, yo no sé pintar, yo no sé ni siquiera cómo ujú. mezclar los colores. Y Él me da la ilustración y Ve, como perfecto. si me estuvieran diciendo, ahora mueve la Ujú. brocha para acá y esto Wow. y me salen, no me pregunte cómo, Ujú. pero me salen. Y la gente El me dice, señor ay, sí, moviendo el pincel. y tú pintas, y yo no, yo no pinto nada, hasta una rueda de colores me dijo mi esposo, y me regalan de todo, pero es una cosa que yo hasta el son de hoy no me No, explico, lo puedes convertir en pasatiempo, si eso es lo pero que ayuda, es, especialmente para comenzar a ujú, practicar el silencio, porque si no estamos acostumbrados es difícil y ujú, uno tiene que aprender. No es a concentrarse, sino a no dejar que nuestros pensamientos nos interrumpan. Porque una persona como yo, mi cerebro siempre está pensando. Si estoy durmiendo, estoy soñando. Y si estoy despierta, estoy pensando. Que se me da un trabajo enfocarme y como que, porque yo sé que los pensamientos nunca se van a ir, pero no dejar de estar con el Señor para pensar en lo que tengo que hacer en el resto del día. Y ujú. si eso, el pintar te ayuda a enfocarte en algo específico, eso es el Señor, ya, Okay. dándote ese momento. Ajá. Y si es una caminata, lo que sea, lo que el Señor ponga en tu corazón, No, ya. la caminata ¿Dónde te para mí, gusta? eso no es de Dios. El Señor, Pues si me llega definitivamente esa no puedes voz, voy a practicar cuestionar esa. quién me está hablando. Es yo como ir al gimnasio sola, no puedo, no No, puedo no. ni acompañada, es algo que yo, ay no, yo tengo muchas cosas que hacer para estar aquí. Pero fíjate, una caminata sí, me encanta, y especialmente si estoy con las perritas, me voy, escucho los pajaritos por la mañana cuando me despierto, que son cositas así sencillas que no tenemos ni que complicarnos, es algo que nos ayude como que a contemplar la creación que Dios nos ha dado, lo bueno que ha sido Dios, cómo Él ha trabajado con nosotros, dónde estábamos hace 10, 15, 20 años atrás y donde el Señor nos ha llevado en este momento. Cosas así porque nos ayudan a enfocar más en el Señor que en nosotros mismos y en lo que nosotros por nuestra fuerza podemos lograr. Así que ya estoy deseosa de leer esos ensayos y ver Ay, Dios mío. cómo pueden desarrollar. Entendí entonces ahora por qué las personas estaban diciendo que si podían escribir más. No entendía, yo decía, Ajá, ¿qué ujú. tan? Y No, y ahora como entiendo por son qué. 7 prácticas, déjame verificar, que estaba verificando las instrucciones y se me olvidó. Dice, son 2, creo. Déjame ir allá. Hay que Dice, ¿qué escoger una fortaleza. disciplina? Sí, 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 sí. Considera su fortaleza y cuál le ¿Cuál es gustaría la? explorar más a Ujú. fondo en los próximos 6 meses. Ajá, con doble espacio, sin incluir la portada ni la página de referencia. Sí, 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 sí. Ok, lo dice aquí, una introducción adecuada, 3 párrafos de apoyo al menos y una conclusión al final. Y entonces en este ensayo te está permitido usar el yo, eh, porque estamos hablando de usted y de cuál es la fortaleza y de cuál es, como tal, la debilidad, lo que le gustaría explorar un poquito más. Y ya, no se compliquen la vida. Yo no soy tan complicada. Lo que me quiero asegurar es que pueden identificar una fortaleza, pueden identificar un área en la que quieren trabajar y cómo planifican la importancia de hacer eso. Así que después que tengan una página, vamos a estar bien, se los prometo. A menos que me hablen de un tema completamente diferente. Ya les voy a decir, ¿leíste las instrucciones? Pero no, eso no me pasa con ustedes, gracias a Dios. Así que nada.
Si no tienen nada más que decir, voy a cerrar en oración. Rebe, ¿no cierras en oración? Sí, claro. Gracias, Señor, por esta clase, gracias por la profesora Di y también por cada uno de los autores de los libros que estamos leyendo y de los artículos que estamos leyendo y que tenemos de lectura esta semana y las que quedan de la clase. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada vez que leemos, cada vez que hacemos los foros de discusión, cada vez que bueno, como profesores, cada vez que corregimos, cómo tú nos hablas a Ujú. través de los estudiantes y cómo sabemos que tú utilizas a la profesora y la retroalimentación que le damos a los estudiantes para hablarles a ellos también, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Te encomendamos estos ensayos y que sea de refresco para los estudiantes y simplemente para acercarse muchísimo más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Así que si tienen preguntas, nos dejan saber y nos vemos entonces con el favor de Dios por medio de WhatsApp y en la última Zoom que es en 2 semanas. Así que tengan buenas noches, nuestras oraciones con ustedes, donde quiera que estén y muchísimas bendiciones. Un abrazo fuerte. Bye. Amén, amén, mi Gracias, querida. profe. Bendiga, Bendiciones. bendiciones.